hablando en shock, en los tipos de shock. Tenemos 4 tipos de shock. ¿Cuáles son? Cardiogénico, hipovolémico, distributivo, obstructivo. ¿Cómo es que está el gasto cardíaco en el shock hipovolémico? Hipovolémico. Disminuido. Estás con poco volumen en el hipovolémico. Gasto cardíaco disminuido. Por lo tanto, la resistencia vascular periférica que trata aumenta para poder comer. En el shock cardiogénico y en el shock obstructivo también este gasto cardíaco va a estar disminuido. Pero va a haber un único tipo de shock donde el gasto cardíaco va a estar aumentado. ¿Cuál es? El único que no he mencionado. El shock distributivo, que puede ser una causa de una serie. ¿Por qué? Porque el shock distributivo, acuérdense que es una vasodilatación generalizada. ¿Qué quiere decir que sea una vasodilatación generalizada? Que la resistencia vascular periférica va a disminuir. Si disminuye la resistencia vascular periférica para poder mantener esa presión adecuada, ¿qué es lo que debe pasar en este gasto cardíaco? Aumentar. Si disminuye la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco aumenta. Si disminuye el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica aumenta. Son inversamente proporcionales. Luego, en la parte de la contractibilidad, ¿cuándo es que habíamos dicho que podía encontrarse disminuido o aumentado? Disminuido habíamos dicho en una miocardiopatía dilatada. ¿Dónde más? Un aumentado, contractibilidad aumentada. Al dar inotrópico positivo, porque vamos a aumentar la fuerza de contracción para que pueda inyectar ese volumen de sangre. Y tenemos que recordar también otra fórmula, que es la fuerza, la fracción de eyección que se expresa en porcentaje. ¿Cuál es la fracción de eyección? Es que no le den el examen del volumen histórico, solo es la resta. El volumen del histórico menos el volumen del histórico, entonces sería entre el volumen del histórico por 100 para que se expresado en porcentaje. Esta fracción de eyección lo normal es que sea más del 50%. Si es que ya está en valores menores, va a ser una fracción de eyección que se encuentra en el. ¿Pero es esta toma? Sí, desde aquí. Acá mis dos compañeras también. Aquí hay un sitio, como había mencionado, al volumen que abarca lo que es la sístole y la diástole ventricular. Y vamos a empezar con la apertura de la válvula. Se abre esta válvula mitral para que pase la sangre del aurículo al ventrículo. Hablando más que todo del ventrículo izquierdo, vamos a hablar de capitales izquierdos. Y para que se abra esta válvula, para que comience el periodo de hígado. Sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Termina de pasar la sangre del aurículo al ventrículo, ¿qué debe pasar con esta válvula mitral? Se debe cerrar. Es que no se cierra qué patología es insuficiencia mitral. Dice que no se hubiese aperturado correctamente estenosis. Se da la válvula mitral, se va a cerrar. ¿Eso qué va a generar? El primer miocardiaco con recuperación ventricular. El primer miocardiaco. Luego termina de cerrarse esta válvula, ¿para qué? Para que ahora sí estos ventrículos se puedan contraer. Se contraen estos ventrículos, comienza la contracción isovolumétrica. ¿Y qué va a dar? Esto tiene que ver con qué ley? Con la ley de Frank-Starling. ¿Por qué? Porque necesita una adecuada función, la contracción isovolumétrica tanta la presión de este ventrículo que va a ayudar a que la válvula aórtica se abra. Luego se abre esta válvula aórtica y comienza el periodo de ¿qué? De eyección, que es el pase de la sangre ventricular hacia la aorta. Termina de haber
ese paso de la sangre del ventrículo hacia la aorta. Entonces esta aorta que había abierto acá queda de pasar acá y se tiene que cerrar. Si no se cierra bien queda insuficiencia aórtica y si no se abre bien acá queda estenosis aórtica. ¿Y qué es lo que va a dar esa válvula aórtica cuando se cierra? El segundo ruido cardíaco. Da el segundo ruido cardíaco. ¿Y cuándo es que se va a dar el tercer ruido cardíaco? Ya. Ajá. Este tercer ruido cardíaco va a ser por mencionado rápido. ¿Y en qué caso se puede dar este tercer ruido cardíaco? En el embarazo, por ejemplo, porque lo encuentras en el embarazo, es algo fisiológico. Si lo encuentras también en las enfermedades, es algo fisiológico. A diferencia del cuarto ruido cardíaco, este cuarto ruido cardíaco ya va a ser patológico y ¿dónde se va a encontrar? En los casos donde haya hipertrofia del ventrículo. Cuando ese ventrículo está rígido, va a dar el cuarto ruido cardíaco. La parte de acá va a incluir lo que es la sístole y acá la diástole. La sístole, que tiene que ver la contracción cerebrométrica, el periodo de eyección, y la diástole incluye la relajación cerebrométrica, el periodo de llenado, ya sea rápido o lento, y lo que no se ve acá es que también incluye la contracción preauricular, no la contracción ventricular. Dentro de la diástole está también la contracción auricular. La ventricular es parte de la sístole. Pero la diástole incluye la contracción auricular porque eso te permite el periodo de llenado. Entonces, ya sabemos lo normal, entonces ya podemos hablar de lo fisiopatológico, donde aumente la precarga, aumente la poscarga, o disminuye alguno de estos determinantes, o aumente también la contractibilidad. Habíamos dicho que la precarga era más que todo de manera fisiopatológica en los casos de congestión pulmonar. Entonces, cuando tengamos aumento de la precarga, vamos a hablar de estos casos donde hay aumento de la precarga. ¿Qué es lo que va a pasar con esta curva que se volumen? Primero colocamos lo fisiológico. Entonces, ¿cuánto era el volumen del sistólico? 50. Y el volumen del diastólico, 120. Esta parte vertical va a incluir lo que es la presión. La parte horizontal incluye el volumen. ¿Qué pasa con el aumento de la precarga? ¿Cuál de estos, el volumen del sistólico, el volumen del diastólico, el volumen sistólico, va a estar alterado? ¿Por qué está alterado el volumen del diastólico? Va a estar llegando menos o más sangre al corazón. Aumento de la precarga. Más sangre al corazón. Entonces el ventrículo al final de la diástole, ¿cómo va a estar? Aumentado. Se va a llenar con más sangre. Luego,
Acá no sobre la velocidad. En este caso, aumento de precarga, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, quedamos para poder descongestionar al paciente que se le da glucosemida, un diurético en realidad. Y el glucosemida que va a tener un menor tiempo de acción va a ser la glucosemida, por ejemplo, que se va a utilizar en la emergencia en una insuficiencia cardíaca realizada. Para la siguiente clase vamos a hablar más sobre eso, pero ya deben llegar sabiendo cuál es el mecanismo de acción de la glucosemida, efectos de la glucosemida, dónde actúa esta glucosemida. Por ejemplo, si hubiésemos tenido una insuficiencia cardíaca, pero no era con conmoción pulmonar, sino que se estaba complicando con una arritmia, ¿cuál sería el medicamento de elección? Que pone en el caso de insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular. La digoxina. La digoxina es el medicamento que se va a utilizar en una insuficiencia cardíaca, pero complicándose con una arritmia. Entonces, para la próxima semana también, ¿cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Inhibe Vasodilatación. y en el examen no se debe preguntar cuál es el mecanismo de acción de la digoxina, sino cuál es el tipo de transporte del mecanismo de acción de la digoxina. Bueno, es un tipo de transporte activo primario. Ese es la bomba de sodio que tiene como tales a la digoxina. Después vamos a tener también que vamos a tener fármacos que van a disminuir la sintomatología y fármacos que van a disminuir tanto la sintomatología como la mortalidad en una insuficiencia cardíaca. Les voy adelantando que dentro de los fármacos que nos van a disminuir la sintomatología va a estar los DIEC, las glucosaras, la furosemida, también la dioxina, también los SGLT2, la ribosina, por ejemplo. Todos estos fármacos los INRA también, pero van a ver de los que he mencionado, dos de ellos, para también se pregunta de examen, ¿cuáles son los que disminuyen la sintomatología pero no disminuyen la mortalidad? ¿Cuáles no disminuyen la mortalidad pero sí la sintomatología? De los que he mencionado. De los que mencioné, por ejemplo, los DIEC, los ARA, los SGLT2, los ISRO, todos ellos van a disminuirte la clínica, la sintomatología, pero hay uno de ellos que disminuye la clínica y otro. También pregunta de examen, tanto como por el La furosemida y la dioxina. En cada caso se aumentaba la carga, por ejemplo, en un estenotizador. La poscarga puede ser aumentada en la velocidad aórtica, una hipertensión arterial extrema controlada. Entonces, ¿cómo estaría esta curva presión-volumen? ¿Qué parámetros se vería afectado? Volumen diastólico normal, el volumen sistólico promedio. Unos dicen aumentado y otros dicen disminuido. Volumen sistólico era el remanente que quedaba acá después de que la sangre haya ido hacia la aorta. Entonces, si es que hay un aumento de la poscarga, o sea, hay un aumento de la presión aórtica, ¿la sangre va a poder pasar correctamente a la aorta? No. Estamos entre una persona en estenosis aórtica. ¿Qué va a pasar con la sangre que queda acá? ¿Aumenta, disminuye? Aumenta, porque la sangre se está quedando, no está pasando hacia la aorta. ¿Qué quiere decir? Que el volumen del sistólico va a estar aumentado. Y el volumen sistólico, o sea, la sangre que debió pasar a la aorta, va a estar disminuido, porque la sangre se está quedando en el destino. Entonces, la nueva curva presión volumen, ¿cómo es?
Volumen telediastólico normal. Volumen telesistólico aumentado. Y volumen sistólico disminuido. Pero habíamos dicho que la presión de esta aorta estaba aumentada. Entonces, ¿cómo debe estar esta presión ventricular? Para poder vencer esta presión aumentada, debe ser mayor. Entonces, esta línea vertical expresaba la presión. ¿Cómo debe estar ahora? Aumentada. Y esta es la prueba por presión volumen. ¿Sí me entienden en este caso? Sí. Por último, tenemos a la contractilidad. Habíamos dicho que esto puede aumentar en el caso de hemocólicos positivos. Entonces, tenemos hasta 50 mililitros, 120, volumen telesistólico, volumen telesistólico. En un aumento de la contractilidad, ¿cómo va a estar el volumen telesistólico, el volumen telesistólico, el volumen sistólico, la fuerza de eyección? ¿Se va a llenar adecuadamente el ventrículo? No. Sí, creo que sí, sí. Sí. Se va a llenar adecuadamente porque no va a haber ningún problema con esta válvula mitral. Después, el volumen telesistólico, ¿qué va a pasar? Está disminuido. ¿Por qué está disminuido? Porque esta sangre que está llegando a los ventrículos, como hay una mayor fuerza de contracción, se va a eyectar la mayoría de la sangre que está en el ventrículo. Entonces, el volumen telesistólico, o sea, el volumen que quedaba después de la sístole va a disminuir. ¿Por qué? Porque se está eyectando más sangre. Entonces, el volumen sistólico aumenta. Presión de eyección, entonces, si es que el volumen sistólico está aumentado, el volumen telediastólico normal, ¿cómo va a estar? Aumentado. Eso es. Entonces, ¿cuál es la nueva curva presión-volumen? Volumen telediastólico normal, volumen telesistólico más a la izquierda porque está disminuido y la presión no está aquí. Entonces esta es la nueva curva presión-volumen. ¿Sí se entendió? ¿Ya? A ver, normalmente nuestro corazón, ¿no?, necesita de que haya liberación de energía, que haya cierta característica procesal de los usar y no vehicular para que finalmente se pueda producir cosas, ¿no? Lo que es la electricidad, se crea de alguna forma para que finalmente pueda producirse a partir de la contractilidad muscular. Pero para eso necesitamos que nuestro corazón tenga de alguna forma o esté desarrollado con lo que es la despolarización y la repolarización del cambio. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Entonces, nuestro corazón tiene dos tipos de potencial de tensión. Tiene un potencial de acción rápido. ¿Ya? Y tiene un potencial de acción lenta. A ver, en resumen, este potencial lento va a estar dado más que todo por las células nodales. Ustedes se dan cuenta que este potencial que está acá es parecido a este, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo ven? ¿Sí? A este, ¿no? Y tenemos otro potencial de acción rápido que son las células de trabajo, acuérdense. Nuestro corazón, nuestros cardiomiocitos, hay dos tipos. Los cardiomiocitos de trabajo, que son los que de alguna forma van a hacer esto, acá, que son el músculo ventricular, que es la contracción y la contracción ventricular. Y hay otro grupo que se llama cardiomiocitos especializados, que van a ser ellos el sistema de contención cardíaca. ¿Ya? Entonces, este sistema de contención cardíaca va a ser dado mayoritariamente por un potencial de ser lento, acuérdense de las células nodales, ¿no?, del núcleo cíclico. Y tenemos el otro potencial de acción rápido, que acá tenemos células de trabajo, ¿no?, que son las células del núcleo ventricular, y tenemos las células de Purkinje. Ustedes se dan cuenta, y voy a decir
una división. Este sistema que está acá, de la parte del Aquiles, del sistema de Purkinje, está mucho más enfocado a las para que te pueda entender. Muy bien, entonces, estos dos sistemas de potencialización van a ser diferentes. Por eso le decía la semana pasada que recordemos nosotros que es un catión, que es un anión. Un catión es aquella sustancia que tiene carga positiva y un anión es aquella sustancia que tiene carga, un catión es aquella que tiene carga positiva, un catión y un anión es aquella que tiene carga negativa. Entonces, para poder entender finalmente cómo se produce la polarización química. Ok, seguimos. Entonces, tenemos dos tipos de proyectos. Vamos a empezar por lo que mayoritariamente ustedes van a ver en la mayoría de libros. Porque generalmente es como el ejemplo, ¿no? Pero lo que aquí cosas que ustedes se conocen. Muy bien, entonces, en este caso, normalmente vamos a ver acá la potencial de acción en reposo, que es la fase 4, pero refiero 1, 2, 3, 4. La fase 4 se llama potencial de acción en reposo. Y esto va a estar negativo. Entonces, ¿qué necesito yo? Que entre, como dice acá, un electrolito que sea en carga positiva, porque yo necesito que eso que esté negativo se convierta en positivo. Entonces, ¿qué necesito acá? Que entre rápidamente el electrolito, el sodio, por canales rápidos. Entonces, entra rápidamente el sodio y lo que estaba en menos 90 nos va a llevar a más. Muy bien. Y ahí vamos a tener otra fase, que es esta fase que está acá, que también es llamada la fase de meseta. Esta fase de meseta, si ustedes se dan cuenta, podríamos decir que es media aplanada. ¿Por qué? Porque va a tener dos fundamentos. Acá el electrolito es importante, que entra, así es, entra el calcio y sale potasio. Y los dos que son, el calcio es positivo o negativo. Positivo, claro, también. Es un catión. Por lo tanto, ¿qué va a decir? Que salen dos positivos, no va a haber mucha alteración. Por lo tanto, hay como una meseta. Esto evita de que se vuelva tan positivo ni se vuelva tan negativo. Ok, pero ¿qué pasa? Para que nuevamente este cationioncito pueda, de alguna forma, despolarizarse, porque esta parte se llama depolarización. Depolarización, para que pueda despolarizarse, necesitamos nuevamente que ingrese el sodio. Por lo tanto, tiene que haber una repolarización. Esta repolarización ¿quién va a ser dada por el potasio? Así es. ¿El potasio qué hace? Sale. Ok, como el potasio va a estar aquí, Positivo. tráete una sierra ya. ¿Qué vamos a ir? Ahí la devolvemos. Carga positiva. ¿Qué va a pasar con el carboncito? ¿Cómo va a estar? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Qué va a pasar? Se va a repolarizar. ¿Ya? Y tenemos acá la fase 4, que es la fase llamada de reposo, que es la fase de potencial en el reposo, que es importante el dato PAS. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hace normalmente la bomba sodio de PAS? ¿Qué hace? Va contra la corriente, ¿no? ¿Qué saca? Saca 3 sodios, mete 2. Muy bien. ¿Qué pasó eso? Se activa esta bomba sodio de PAS y lo que va a hacer es, acuérdense que el potasio acá salió, va a meter potasio para que finalmente, por eso, como necesitamos nuevamente que esto se mueva positivo. Necesitamos lo positivo, de ahí ingresa el sodio nuevamente, y este sodio va a hacer que nuevamente que haga que se despolarice. Entonces, en la fase de despolarización, el electrolito más importante, ¿cuál es? Es el sodio. El electrolito más importante en la fase de meseta es el calcio. El electrolito más importante en la fase de despolarización es el potasio. ¿Y qué bomba o qué es muy importante en la funcionalidad de la potencial de reposo? Es la bomba sodio-potasio. Muy bien. Estos chicos es el resumen del básico que tienen que conocer. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en algunos casos, pongamos como se puede un ejemplo, una persona tiene alguna patología en el nódulo sinusal o alguna patología en el nódulo auriculoventricular y se puede producir lo que se llama las taquiarritmias. Entonces, nuestro corazón va a latir con mayor frecuencia de lo normal, son las taquiarritmias. Y hay
supravesiculares, que eso lo vamos a ver esta semana. Todavía no nos animamos. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan también en esta diapositiva? Es que hay medicamentos que se llaman antiarrítmicos. ¿Cuál es la función de estos medicamentos antiarrítmicos? Es regular alguna actividad que se encuentre alterada de este potencial. Entonces, vamos a borrar esto para que finalmente podamos ver. Acá que entraba sodio, ¿estamos de acuerdo? Acá que entraba calcio, acá que salía potasio, y acá como más importante, muy bien. Entonces, los antiarrítmicos se clasifican en 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo. El tipo 1, ¿no? A su vez se clasifica en categoría 1A, 1B, 1C. Y acá hay diferentes medicamentos. Por ejemplo, en 1A que tenemos procainamida, que es el más conocido, ¿no? En el B que tenemos. ¿Cuál? ¿Lido qué? Ah, lidocaína. ¿Silocaína o lidocaína? Muy bien. ¿Qué tenés? Propaquinona. ¿Qué hacen estos medicamentos? Vamos a trabajar con este mismo color. Eso. Bloquea la entrada de sodio. Entonces, estos medicamentos que van a hacer, finalmente van a bloquear la entrada de sodio. Si yo le preguntara, en este caso, ¿qué pasaría con la fase de repolarización, de despolarización en los pacientes que ponemos silocaína? ¿Qué pasaría? No se despolariza. No va a haber despolarización porque estamos bloqueando la entrada de sodio. ¿Entienden? Ese es el efecto antiarrítmico. ¿Cuál es el efecto antiarrítmico de estos medicamentos? No, bloquear la entrada de sodio para que no se inicie la despolarización. Esa es la explicación que ustedes se preguntan qué efecto tiene. ¿No? ¿Cuál es el efecto? ¿Ya? Muy bien. Y ahí tenemos nosotros unos medicamentos que se llaman los calcio antagonistas. Los calcio antagonistas. Esta era 1:35. Ay, pero no. Los antagonistas se dividen en dos tipos. Se dividen en los dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, chicos, acá vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Amlodipino, nifedipino, estos son los más conocidos. Estos medicamentos son vasodilatadores arteriales, por lo tanto se utilizan más como antihipertensivos, ¿no? Disminuyen la carga. ¿Por qué? Porque al bajar la presión arterial, al producir, disminuyen, ¿no? disminuye la resistencia vascular periférica, y al disminuir la resistencia vascular periférica, tú afectas la poscarga, disminuye la poscarga, un paciente hipertenso. En cambio, los no dihidropiridínicos, estos son antiarrítmicos. Y acá tenemos dos, el verapamilo y el diltiazem. Sí, estos son los dos grupos farmacológicos. ¿En cuanto a los antiarrítmicos, en qué grupos están agrupados? 1, 2, 3 o 4. 4, así es. De los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, que son el verapamilo y el diltiazem, ¿dónde van a actuar? Que van a hacer el bloqueo de la entrada de sodio. Perdón, de calcio. ¿En qué fase? En la fase de meseta. Así que, ¿cómo va a estar de alguna forma la fase de meseta en este paciente? Tienen el calcio. ¿No va a haber fase de meseta o se va a prolongar la fase de meseta? No sé. Tienen el calcio. Tienen el calcio, pero ¿qué va a pasar con el potasio? Porque sigue saliendo. Se prolonga. Hay una prolongación de qué? Del periodo de meseta. Eso es lo que vamos a buscar. Muy bien. De ahí tenemos medicamentos que lo que van a hacer es bloquear la salida de potasio. Ahí tenemos un medicamento que es, digamos, el único que más utilizamos es la amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico de qué tipo? Tipo 3. ¿Qué va a hacer la amiodarona? La amiodarona lo que va a hacer es bloquear la salida de potasio en fase de qué? De repolarización. Por lo tanto, en este paciente ¿cómo va a ser la repolarización? Prolongada. Va a ser prolongada.
Al no salir de potasio, es fase de repolarización se prolonga. ¿Qué medicamentos actúan ahí? ¿O qué medicamentos se utilizan? La amiodarona. Es un antiarrítmico. La amiodarona, ¿qué componente tiene? Dentro de sus componentes farmacológicos, ¿qué componente tiene? Yodo. Así es. ¿De cuál creen que es la principal reacción adversa asociada a los ¿cuál creen ustedes? Digo, el componente que tiene la amiodarona dentro de los estructuras es el yodo. ¿Qué reacción adversa creen ustedes que podría tener un paciente que tome amiodarona? Ya, ahí cierran. Podría ser, pero no tan grave. Problemas de tiroides. Es decir, hipertiroidismo o hipertiroidismo o hipotiroidismo. Cuando ya veamos el tema de tiroides, vamos a hablar ahí de las alteraciones. Algunos pacientes pueden hacer hiper, algunos pueden hacer hiper. Pero en general, en resumen, un paciente que toma amiodarona, lo que tenemos que monitorizar son sus hormonas tiroideas. Porque es la principal cosa asociada a eso. Muy bien. Y por último, ¿qué nos falta? Los tipo 2. Tipo 2 son los beta bloqueadores. ¿Dónde tenemos más receptores beta? ¿En qué parte podemos? Este es un 4%. ¿Dónde tenemos la mayor cantidad de receptores beta? Donde el músculo, el nodo sinusal, el nodo ventricular. Acá, en el nodo sinusal. ¿De acuerdo? La mayoría de nuestro corazón, lo que tiene en mayor cantidad son receptores beta 1. Y los beta 1 tienen dos funcionalidades. Aumentan la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se llama eso? Desde el punto de vista de funcionalidad cardíaca. Cronotrópico positivo, ¿no? Cronos tiene. Y son inotrópicos positivos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo le doy a un paciente un beta bloqueador, voy a poner un ejemplo, el atenolol, ¿qué pasará con esta funcionalidad? ¿Seguirá aumentar la frecuencia cardíaca y el hipnotropismo? No. ¿Qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Va a disminuir. ¿Qué va a pasar con el hipnotropismo? Con la contractilidad. Así es. Entonces es inotrópico negativo y cronotrópico negativo. ¿Ya? Lo mismo. Todos esos medicamentos son lo mismo. Son generalmente inotrópicos positivos y cronotrópicos negativos, porque ya dijimos que utilizamos de todo para taquiarritmia. Taquiarritmia que son arritmias. Arritmias diferentes, suprarrítmicas, infrarrítmicas. ¿Chicos? Muy bien. Otra cosa importante es que este ritmo sinusal regula nuestra frecuencia cardíaca normal. ¿Cuánto es nuestra frecuencia cardíaca normal? Sí. Entonces, si ustedes tienen una frecuencia cardíaca de 100 a 100, ¿por qué? Porque su nódulo sinusal está trabajando bien. Pero imagínense que su nódulo sinusal se enferma, ¿no? Tiene una enfermedad del nódulo sinusal. ¿Su frecuencia cardíaca es igual? Imagínense que su nódulo ventricular empieza a controlar la función que es nuestro inicio de toda la regulación de nuestro ciclo de producción del tema de la frecuencia cardíaca. ¿Sería igual? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Cuando lo que regula es 1. Va a bajar, va a bajar. Si acá es 60 a 100, acá es 60 a 40. Tiene que continuar. ADX regula hasta 40, 20, 40, 15. Y de ahí la fila de Purkinje menos de 10. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente, de acuerdo a esto, yo puedo determinar en un paciente quién es el que está o predominantemente liderando la frecuencia cardíaca del paciente. Porque por eso hay patologías que se llaman bloqueos auriculoventriculares. ¿Sí? Finalmente, eso no va a transmitirse de acá para acá y el auricular de una forma y el ventricular de otra forma. No se van los bloqueos auriculoventriculares, vamos a ver algunos.
Muy bien, esto es de alguna forma lo que ustedes tienen que llevar a la reacción. Lo que les decía la semana pasada, le dejé como 20 preguntas, ¿no? El electrolito importante de la despolarización, ¿se acuerdan? No me ha gustado. Y le dije, lean para la próxima semana. ¿Qué es despolarización? ¿Qué es repolarización? ¿Qué electrolito es importante para la despolarización? ¿Qué electrolito es importante para la despolarización? Lean sobre los antiarrítmicos, cómo actúan, cuál es su mecanismo de acción, qué prolongan, nieguen la captación, ¿sí? Ustedes tienen que... ¿Cómo que? Entonces, este es potencial de acción rápida sobre el trabajo sobre el ¿ya? Entonces, esto va a estar regulado por el potencial de acción rápida. Ahora vamos a ver lo que es un potencial de acción lento. ¿Ya? Entonces, decíamos que esto va a estar en las células de trabajo y las células de Purkinje, rápido, y acá el electrolito que dijimos cuál era importante el sodio. Acá viene un diferente. ¿Esto es igual a estos chicos o no? No. ¿Qué fase lo tienes? La 1. Ah, sí. Bueno, pasa de M7. ¿Qué pasa acá? Acá es diferente. Las células nodales son más calcio dependientes. ¿Qué significa eso? Que para que se produzca la despolarización, si acá es el sodio, acá será el calcio. Así es. Acá es el calcio. Acá el calcio entra, igual el calcio positivo, te lleva a siempre acuérdense, acá era menos 90, acá es más o menos más 60, menos 60. Es igual a esta magnitud. Esta es la fase acá, lo que va a hacer, se bloquea la entrada de calcio, se bloquea la entrada de potasio, se bloquea la entrada de potasio, y finalmente, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué electrolito acá? ¿Va a salir? El potasio. Entonces, acá, a diferencia de acá que teníamos sodio, calcio, potasio y esperanza, acá no, acá tenemos calcio, no, hay bloqueo de la entrada del calcio y potasio. Y acá hay algo más importante que es esto, que es la corriente EF o la corriente Fanny o la corriente sonrisa. ¿Qué va a hacer esta? ¿Por qué es importante esta corriente? Porque esta corriente va a hacer un intercambio del sodio y del calcio. Si lo que va a hacer es que en vez de que el sodio, como acá, que el sodio es más importante, lo que va a hacer es que el calcio en este caso puede hacer esta funcionalidad. ¿Dónde? En las células nodales. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Sí? Pero acá es sodio, acá es calcio. Acá hay fase 1, acá no hay fase 1. Acá lo importante para el potencial de acción de reposo, ¿cuál es? Es la bomba sodio que se hace. Acá es la corriente Fanny. Son diferentes. ¿Ya? Y otra cosa que tengo que llevar en esta diapositiva es esto, que explicamos, cómo es la regulación de la frecuencia cardíaca según cada área. ¿Qué más? Los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos no vamos a preguntar, tenemos que saber. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas sobre esta parte, chicos? ¿Dudas, comentarios? Sí. Este es lo mismo, chicos. Mañana lo subo, chicos, en la tarde, de todas las 3 clases y las dos. Muy bien, seguimos entonces con el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, chicos, es importante acá, por eso que cuando explicamos la semana pasada les decía que era lo importante saber, ¿no? Cuántas válvulas tenemos, cuántas aurículas tenemos, cuántos ventículos tenemos. Porque eso finalmente va a regular mi funcionalidad con el ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque te lo muestro. A ver, bien, por ejemplo, vamos a hablar primeramente de la sístole. La sístole tiene dos funcionalidades, tiene la contracción suborbital y tiene la eyección. ¿Ya? Okay. Vamos a hacer el dibujo. ¿Qué me interesa acá? Mi ventrículo izquierdo, mi válvula aórtica, ¿ya? Y mi aorta. Eso es lo importante. ¿Qué consiste esta contracción suborbital? Vamos a explicar. Vamos a cambiar de color. ¿Qué significa eso? Que cuando yo de alguna forma empieza de alguna forma ya la contracción, va a empezar la contracción, lo que yo tengo que tener es lo siguiente. Uno, que la presión en este ventrículo izquierdo disminuya. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la válvula aórtica cerrada?